aire. Tenemos una entrevista buenísima con el economista Gonzalo Márquez, hablando de movilidad, de economía. Muy buena entrevista. También noticias de actualidad del transporte y todos los desvíos de tránsito y transporte público para el fin de semana. ¿Qué estás esperando? Ya mismo te esperamos. Y bueno, aquí estamos con los desvíos de tránsito y transporte público para el fin de semana. Como siempre, la información saben dónde la tienen, ¿verdad? En comodemodo.uy, sitio web que se está renovando. Atención, en estos días van a tener novedades de la página. Presten atención porque hay cosas que se vienen y muy lindas. Y desde ya agradecemos a los amigos de NetUI que nos han ayudado en este proceso y que bueno, ya van a ver el resultado. Bueno, tenemos como siempre el mapa con los desvíos en tiempo real de los amigos de Waze. No tenemos rutas cortadas, como informa el SINAE, que eso es importante debido a las lluvias que hemos tenido en las últimas horas. Gracias a Dios no tenemos rutas cortadas. Y tenemos el boletín de movilidad de la Intendencia de Montevideo. Atención. Bueno, cambios en la circulación en la calle San José, porque empiezan las obras de la ciclovía. ¿Se acuerdan que la ciclovía era una parte por 18 de julio y otra parte por San José? Bueno, acá está todo el detalle. Ya lo hemos estado compartiendo en nuestras redes. Lo mismo que las obras sobre 18 de julio. Bueno, entran aquí, lo miran. Cortes de calle, sábado 4 de noviembre. Calle Lima entre Justicia e Inca. De 19 a 23 horas por un evento. Este es el único corte programado para mañana, sábado 4 de noviembre. Media Calzada, sábado 4 de noviembre. Avenida Brasil entre Coronel Alegre y Baltasar Vargas. De 7 a 13:30 horas por tareas de poda. Solís entre Cerrito y Piedras de 7 a 17 horas. Esta media calzada va hasta el 15 de noviembre. Recuerden, Solís entre Cerrito y Piedras. 18 de julio entre Alejandro Beizo y Acevedo Díaz de 7:30 a 17:30 horas hasta el 8 de noviembre. 18 de julio entre Tacuarembó y Vázquez hacia Plaza Independencia de 8 a 13 horas. Y por último, media calzada, avenida 19 de abril, desde Lugano hasta Valdense, de 8 a 15:30 horas por tareas de poda. Cortes de calle, domingo 5 de noviembre. Evento de 10 de la mañana a 3 de la madrugada del lunes. Luis Valle Berres entre Silvestre Ochoa y Tamandúa. Líneas 127, 494 y suburbanas hacia Delta del Tigre van a tomar por Luis Valle Berres, Basilio Muñoz, Ruta 1, Silvestre Ochoa, Luis Valle Berres y de ahí a su ruta habitual. Desvío al centro es por acceso a Ruta 1, Luis Valle Berres y de ahí a su ruta habitual. Se suprimen las paradas de Luis Valle Berres esquina Muñoz hacia Delta del Tigre, Luis Valle Berres esquina Isla del Tigre hacia Delta del Tigre y Luis Valle Berres esquina Cuaraí en ambos sentidos. Paradas provisorias por Ruta 1. Otro corte para el domingo 5 de noviembre por un evento de 12 a 18 horas, Gobernador Viana entre Antonio Cabrera y Antonio Saravia. Y ya tenemos los cortes para el lunes, que pueden entrar y verlos, y las medias calzadas también. Bueno, completísimo el informe que agradecemos de la Intendencia de Montevideo. Bueno, siguen los desvíos en la zona portuaria, tránsito adaptativo, todo esto lo vamos a pasar rápidamente, porque tenemos una entrevista que es bastante extensa e interesante, y además noticias, tenemos noticias, claro que sí pasaron cosas esta semana. Lo mismo que las obras del Ministerio de Transporte, que continúa todo igual. Aquellos que nos estén viendo por primera vez, entran aquí a comodemodo.uy y tienen todo el detalle, como ven, planos, desvíos de transporte, en fin. Todo. Desfiles y actividades de carnaval para este fin de semana. Sábado 4 de noviembre, 17 horas. Llamadas del Prado, Molinos de Raffo desde General Hornos hasta Islas Canarias. Domingo 5 de noviembre, Miel y Candela, la comparsa. Desde la calle Volta y Galileo en Lezica, 16 horas. Tenemos además el cronograma de los ensayos en Montevideo y el resto del país de las diferentes comparsas, para que estén más que enterados. Marchas, eventos y concentraciones. 17ª edición de la Marcha del Éxodo. Esto es en el departamento de Flores. Tenemos el recorrido del sábado, el del domingo y el tramo urbano por Trinidad el domingo 5. Acá tienen los planos, tienen los horarios, tienen absolutamente todo. Procesión Virgen de los 33, paraje La Víbora, ruta 2, sábado 4 de noviembre desde las 6 de la mañana hay actividades. Teletón, 18 de mayo, estos en Canelones, sábado 4 de noviembre de 10 a 16 horas frente al bar Las Barreras, cierran la calle.
Hay un concurso de asadores, interesante. Fiesta del Tanat en Canelones, sábado 4 de noviembre, en Plaza 18 de Julio. Y tenemos acá que la Intendencia de Canelones nos envió los cortes. El corte va a ir desde las 14:30 horas del sábado 4 de noviembre hasta la 1 de la madrugada del domingo 5. Es en calle 33 entre José Enrique Rodó y Tolentino González. Los recorridos van a tomar, de transporte van a tomar el siguiente recorrido. 33, Joaquín Suárez, Luis Alberto Herrera, Héctor Miranda. 33, retomando el recorrido habitual. Fiesta de las colectividades en el municipio CH, domingo 5 de noviembre, avenida Luis Morquio. Y acá tenemos el mapa. Y nos informa municipio CH que, motivo de esta feria gastronómica, se realizará el corte de la avenida Morquio desde el obelisco hasta la fuente el día 4 de noviembre a partir de las 7 de la mañana hasta el lunes 6 de noviembre a las 12 horas. Ténganlo muy en cuenta. Seguimos, sábado 4 de noviembre, 125 años de la estación Estanzuela, estamos en el departamento de Colonia. A partir de las 14 habrá un desfile de niños de la escuela 80 y de la caballería y más demás actividades. Y ya tenemos actividades para el fin de semana que viene, que si quieren ver, lo miran, no le vamos a hacer spoiler nosotros. Bueno, peatonales barriales no tenemos este fin de semana, tampoco 18 de julio peatonal, la Rambla, bueno, en fin. Tenemos los desvíos por las diferentes ferias que se mantienen, acá saben que tienen todo el detalle. Este fin de semana no hay partidos en el Parque Central, hay en el Estadio Centenario y en el Estadio de Peñarol. Hace un ratito compartimos que la empresa Copso va a tener un servicio especial para quienes quieran asistir al encuentro de Peñarol-Liverpool el domingo. Y el sábado a las 20 horas es el encuentro de Nacional con River Plate en el Estadio Centenario. Ténganlo en cuenta también si van a circular por esas zonas, que va a haber zona de exclusión claramente. Departamento de Colonia, siguen afectadas algunas calles por tareas de la empresa Teima, ya esto lo habíamos nombrado, no lo vamos a reiterar. En San José lo mismo. En Soriano, por el tema de las crecidas, hay pasajes que están cortados, acá tienen todo el detalle. Bueno, tienen Rivera. En Durazno, también lo mismo, que ya los hemos nombrado. En Cerro Largo, a lo que ya habíamos hablado de la Ruta 7, se agrega un corte en Dr. Luis Alberto Herrera al este del Boulevard Francisco Mata. Acá tienen el detalle. En Salto hay cortes por las crecidas. Tienen acá el detalle también. Bueno, en Maldonado, ya los cortes que ya habíamos nombrado. Canelones, bueno, algunas obras culminaron, otras están comenzando. Acá tienen absolutamente todo el detalle. No lo vamos a reiterar. Pero bien, que tenemos absolutamente toda la información. Bicicleteadas, bueno, en Montevideo tenemos actualizado el calendario de todos los días porque todos los días hay una salida en bicicleta. Es cuestión de mirar este listado y enterarse. Y tenemos como eventos puntuales este fin de semana el Musimóvil. Invita a una rodada reciclada. Esto es en Jacinto Vera. Salen desde la Intendencia de Montevideo. Es el sábado 4 de noviembre desde las 11:30 horas. Acá está el recorrido. En fin, todos los detalles. Y el domingo va a ser la roleada de Halloween que se suspendió por, bueno, vieron que Halloween fue realmente un clima de terror. Bueno, domingo 5 de noviembre, 18 de julio, Plaza Independencia, Rambla y de ahí hasta el Parque Rodó. A partir de las 19 horas, todos disfrazados. Bueno, esto va a ser un espectáculo. Y encima el domingo va a estar para alquilar balcones. Y el lunes, recuerden que a las 21 horas está Lunes Manía. Y el jueves también hay actividad. Tenemos toda la actividad, nos enviaron hasta diciembre. Y los recorridos y demás, unas horas antes siempre lo comparten y nosotros lo compartimos en nuestras redes. Y en el grupo y el canal de WhatsApp. Tenemos grupo de WhatsApp y canal de WhatsApp. ¿Cómo no nos estás siguiendo? No, agarrás el WhatsApp y ya mismo. El grupo tenés el enlace acá en la descripción y el canal buscás cómo me muevo hoy y lo encontrás enseguida. Y tenés toda la información. Bueno, bicicletas en otros departamentos tenemos como siempre también. En otros departamentos, todo el Uruguay, todos los días hay alguna salida en bicicleta. Y acá tienen las pruebas. Y para este fin de semana, que lo habíamos nombrado otros Infomovilidad, ahora sí se da. Este fin de semana en Rosario, Colonia, bicicleteada, sábado 4 de noviembre a las 14 horas desde la Plaza Benito Erosa. Bien. Tenemos competencia de ciclismo urbanas y en ruta para este fin de semana. Tenemos las 500 millas juveniles y máster. Esto es en Artigas. El viernes, hoy fue competencia de ruta, sábado crono y circuito y el domingo ruta. Acá tienen las etapas con los recorridos y horarios. Tienen todo el detalle. Domingo 5 de noviembre. Esto es el circuito Avenida Valle de Ordóñez, Barrio Centenario. Esto es en Tacuarembó, desde las 8:30 de la mañana.
Competencias de atletismo para este fin de semana. Inju 5K. Durazno, 4 de noviembre, desde las 10 de la mañana. Parador Camping 33 Orientales. Rocha, 4 de noviembre, 14 horas desde el Polideportivo. Río Negro, 4 de noviembre, Nuevo Berlín. 15 horas la largada desde el Liceo Nuevo Berlín. Calle Pita Nevril, recorriendo Boulevard Alemania, Instrucciones de 1813 y La Rambla. Paysandú, 4 de noviembre, largada a las 18 horas desde Espacio Joven, Avenida de los Iracundos y Andresito. El recorrido es por Avenida de los Iracundos, Michelini, Salto, Paseo Costero, Washington, Entre Ríos, Éxodo y Avenida de los Iracundos. Y ya tenemos el cronograma para los próximos días también de las carreras 5K del Inju. Santa Lucía Nocturna, sábado 4 de noviembre, 19:30 horas. Tenemos el mapa acá, toda la información. Corre Colonia 2023, 4 de noviembre, de las 16:30 horas. Esto es donde era el predio de la ex Sudamtex. Octava etapa del Campeonato Departamental de Carreras de Calle recorre Maldonado, sábado 4 de noviembre. Está previsto de las 17 horas la largada desde el estacionamiento del Argentino Hotel. Y acá tenemos el mapa con todo el recorrido. Corre Correo, 5K y 10K, 5 de noviembre. A las 9 de la mañana desde la Rambla Gran Bretaña y Misiones hasta el Club de Golf. Tenemos el plano acá, toda la información. Ténganlo en cuenta. 5 de noviembre, hora 10, corrida 7K en San José, ruta 3 kilómetros 72, Villa María. Y ya tenemos para las próximas semanas también competencia. Bueno, tienen toda la información de desvíos por los más diversos motivos para este fin de semana. Aprovechen que la página está renovada, está mucho más rápida de navegar, carga los contenidos mucho más rápido y bueno, tienen toda la información en cualquier dispositivo, en PC, en celular, en Ceibalita, en lo que se les ocurra. ¿Bien? Así que bueno, estos son los desvíos del fin de semana y ahora vamos con las noticias que tenemos para comentar bastantes cosas. Y comenzamos con la siguiente noticia. Vamos a hacer una breve introducción. El pasado 25 de septiembre aumentaron las tarifas de los taxis. Que el sistema de los taxis es diferente al de los ómnibus. Históricamente, los ómnibus siempre, se hace la paramétrica, el precio de combustible, que ahora ya no es algo que incida porque está el fideicomiso del combustible. Pero bueno, se hace la paramétrica. Sobre todo cuando hay ajustes salariales, se ajusta la tarifa del boleto. El caso del taxi es diferente, pues las tarifas las fija el Ministerio de Economía. Y no hay una revisión, de hecho no se sabe cuál es la paramétrica del taxi. Ni siquiera el sindicato del taxi la tiene. Entonces de repente alguien en el Ministerio de Economía dice, la vamos a revisar y revisan. Y generalmente lo dejan como está. Pero la patronal del taxi reclama mayor rentabilidad y entonces ahí se ponen a revisar y se dan los aumentos. Esto no fue lo que pasó el pasado 25 de septiembre. Y se dio un aumento. Pero era insuficiente el aumento. Dieron menos de lo que la patronal había pedido. Entonces ahora sacaron una resolución, nueva resolución del Ministerio de Economía con fecha 27 de octubre, donde dice que efectivamente las tarifas se aumentaron el pasado 25 de septiembre, pero que se hizo un estudio de la situación, sin explicar cuál es la paramétrica, porque eso no lo sabemos. Es como la fórmula de Coca-Cola. Antes tampoco se sabía la del boleto. Ahora está publicada la paramétrica del boleto, que es una fórmula que, es un chorizo, pero por lo menos se sabe. Acá en la del taxi no tenemos idea. Y bueno, entonces volvió a aumentar las tarifas de taxi. Acá están todos los valores. Lo tenemos cargado obviamente en comodemodo.uy. Y en la parte de reglamentos está esto para que lo vean. Todas las tarifas en todo el país. Y una semana que el taxi, por un lado el tema de la mampara, que la propia intendencia ya salió a decir que no está en discusión el tema de la mampara. Hicimos una consulta al sindicato del taxi, que iban a tener una reunión con la Universidad de la República. Nos dijeron que les postergaron la reunión. Creo que es una reunión interesante y más importante de lo que la gente piensa, porque la idea era que la universidad investigara si hay alguna forma de fabricar una mampara que proteja al trabajador pero que no lastime al pasajero. Eso sería una solución bárbara para los vehículos que ya están, porque la idea sería que además los vehículos nuevos que vengan sean diferentes, ¿no? Con otro tamaño y otras medidas. Pero eso por ahora está en stand-by. El tema se va diluyendo, más allá de que han habido varios aportes. El tema de la mampara sigue, el tema en la agenda, menos, pero sigue.
Pero bueno, ahora esto que pasó del aumento de la tarifa pasó un poco desapercibido, no vi grandes comentarios de esto. Y lo bueno, sépanlo que si toman un taxi, el precio nuevamente volvió a subir. Y bueno, pasamos ahora a la siguiente noticia. Esto lo publica el Eco Digital. Comenzó la ciclovía en Montevideo. Y en Colonia del Sacramento, en la ciudad de Montevideo, comenzó a construirse la ciclovía en pleno 18 de julio. Y ello nos llevó a preguntarnos: ¿en Colonia del Sacramento cómo andamos? A la respuesta la da Luis Basanta, quien la ha impulsado la ciclovía en la Rambla Costanera Coloniense. Hemos compartido la propuesta de esta ciclovía. Y bueno, ¿en qué está eso? Es una muy buena pregunta que se hacen los amigos del Eco Digital. Y vamos a ver. En Montevideo la ciclovía tendrá una extensión de 4 kilómetros e irá desde Boulevard Artigas a la Plaza Independencia siendo bidireccional, o sea, se podrá circular en ambos sentidos. Consultado por el Eco, Luis Basanta se refirió en principio a la ciclovía que se realiza en la capital del país. A mí me llama la atención lo rápido que ejecutan. Lo anunciaron hace un mes y más allá de alguna polémica con diferentes visiones, ya hoy mismo, por el miércoles 25 de octubre, anunciaron que comienzan las obras. Eso le llamó la atención a Basanta sobre las autoridades de la Intendencia de Montevideo. No así, como promotor del proyecto para la ciclovía de Colonia, lo que ha gestionado la Intendencia de Colonia, que no ha habido ningún avance. Hice un pedido de acceso a la información pública reiterado, 2 veces, porque en diciembre de 2022 el intendente Moreira dijo que se le había pedido un estudio de factibilidad de la ciclovía a un ingeniero vial. Pero no hubo resultado alguno o no se hizo, no sé, indicó Luis Basanta. De cualquier manera, nosotros seguimos abogando por el uso de la bicicleta. En diciembre haremos la fiesta de la bicicleta, que el año pasado tuvo un éxito total, y tan así que se va a realizar también en Canelones y Montevideo. Se hace un encuentro grande que sale desde Montevideo y llega a Atlántida, y se hace un campamento en el complejo Dínamo de la Intendencia de Canelones. A esas actividades las auspicia la Intendencia de Canelones, pero aquí en Colonia somos autoconvocados. Y recuerdo que el año pasado, cuando pedimos ayuda a la Intendencia, primero nos dijeron que sí y luego 15 días antes del evento nos dijeron que no a todo. Por eso lo hicimos por nuestra cuenta, recordó Basanta. Pasa el tiempo, pasan los meses y a mí me llama la atención que la Intendencia de Colonia no reconoce cómo se merece la movilidad sustentable. Lo último que supimos es que los empresarios de la zona franca del Real le habrían pedido a la Intendencia que hubiera una ciclovía desde el centro hasta el Real. Entonces mi reflexión es: ¿por qué se haría cuando lo pide una empresa que aún no se ha afincado, pero cuando la piden los vecinos que vivimos acá, que pagamos los impuestos, no se hace? Esa es una cosa que me llama la atención, así finalizó Luis Basanta. Me llama la atención a mí también. En Colonia es mucho más fácil, hay mucho menos polémica que en Montevideo, me da la impresión. Salvo que haya algo que no sepamos, pero en el resto del país, las ciudades del interior de nuestro país son ideales para la ciclovía y molestan. La molestia no existe, al contrario, es una ayuda. Esperemos que esta nota y darle difusión, mueva a las autoridades de Colonia y se pongan a hacer la ciclovía en un lugar precioso como es la Rambla de Colonia, por favor. Se están perdiendo una gran oportunidad. Vamos con la siguiente noticia. Y bueno, sigue el ambiente complicado en Maldonado. Esto lo publica Cadena del Mar 106.5 FM. Recuerdan que habíamos comentado en el anterior Infomovilidad los problemas que estaba teniendo la empresa Micro Limitada. Un ómnibus que se prendió fuego, otro que tuvo una rotura, las denuncias de ediles de que no se estaba controlando que las unidades tuvieran la inspección técnica vehicular en orden. Y bueno, esto obviamente iba a traer más derivaciones y las trajo. Solicitan interpelar al intendente Antía por el transporte de pasajeros y las terminales de ómnibus. Al final de la sesión ordinaria de este martes 31 de octubre hubo polémica. La bancada de ediles del Frente Amplio presentó una moción casi sobre la hora y el presidente de la Junta Departamental culminó la jornada sin darle tratamiento. Bien, empiezan las chicanas políticas y todo eso que bueno. El edil del Frente Amplio, Leonardo Tato Delgado, en su calidad de coordinador, siendo las 23:38 horas, presentó una propuesta de ediles de su colectividad solicitando que se resuelva un llamado a sala al señor intendente departamental de Maldonado, ingeniero Enrique Antía. Según indica el documento firmado por los legisladores departamentales del Frente Amplio, el objetivo del llamado a sala es: 1. Situación del sistema de transporte colectivo de pasajeros. 2. Condición en la que se encuentran las terminales de ómnibus del departamento y los servicios que prestan. Ha habido denuncias también en cuanto al estado de las terminales. En algunos baños se han reparado, pero hay otras que, por ejemplo, en días de lluvia, es complicadísimo. Fue sumamente sorpresivo para los ediles del Partido Nacional y Partido Colorado, ya que volvían de un cuarto intermedio y previo a él se estaban tratando temas y expedientes que nada tenían que ver con el transporte público. Ante el improviso generado, el edil del Partido Nacional, Adolfo Varela,
solicitó otro cuarto intermedio, aunque siendo las 12 de la noche, el presidente de la Junta Departamental, Darwin Correa, decidió ponerle punto final a la sesión ordinaria y llevar algo de tranquilidad de las filas del oficialismo. Pero esto fue simplemente dilatar una semana. Ahora en esta semana, seguramente esa moción vaya y bueno, habrá que ver qué respuesta dan las autoridades. Vamos a ver, vamos a estar atentos, ¿no? Esto es otro capítulo más de algo que me parece que tiene para bastante, ¿eh? Vamos con la siguiente noticia. El humor de los amigos de Montevideo Portal, no de nuevo, decía. Choferes de aplicaciones denuncian claro favoritismo hacia los taxis por parte de la Intendencia de Montevideo. Este titular lo podíamos haber puesto hace 6-7 años atrás y era lo mismo, ¿no? La Junta de Montevideo derogó un decreto que permitía colocar publicidad en los vehículos que trabajan con Uber y Cabify. El conflicto histórico que han tenido las gremiales del taxi con las aplicaciones que conectan choferes con pasajeros se revivó en los últimos meses debido a la aparición de carteles publicitarios en los autos particulares de Cabify y Uber. El decreto 38.248 de la Junta Departamental de Montevideo fue el que lo habilitó. Sancionada el 27 de marzo de este año, la norma municipal establecía que las aplicaciones electrónicas proveedoras de movilidad como un servicio podían colocar propaganda y publicidad, tanto en la parte exterior como interior del vehículo. Hace 5 días, la Junta Departamental de Montevideo derogó ese mismo decreto luego de las quejas recibidas por parte de la gremial única del taxi. Según consignó el observador, la gremial liderada por Óscar Dourado habría remitido una misiva al director de movilidad de la Intendencia de Montevideo, Pablín Tamusu, a mediados de agosto, en la que se retomaba el reclamo de que las aplicaciones ejercen daños permanentes al trabajo del taxi. Allí también se dice que el contar con publicidad en los autos es un agravante a estos daños. Ante esta situación, Gerardo Sastre, presidente de la Asociación de Conductores Uruguayos de Aplicaciones, denunció en conversación con Montevideo Portal que la Intendencia y la Junta Departamental tienen claramente un favoritismo hacia el taxi y no, como dicen, igualdad de condiciones. Cada vez tenemos menos condiciones y una actitud muy arbitraria, porque eso no es publicidad, es simplemente identificar el vehículo al que la persona pidió para ser trasladada, y añadió que se trata de un beneficio para el usuario y no para la empresa ni los choferes. Sastre denunció también que las reuniones tripartitas entre choferes, la empresa y la Intendencia llevan 9 meses sin llevarse adelante, lo cual es una falta grave de ello porque la normativa lo exige, expresó. Por su parte, consultado por Montevideo Portal, Dourado se excusó de hacer declaraciones al respecto. En la nota que publicó la Junta de Montevideo en su página web se explica que la marcha atrás con el decreto responde a la necesidad de estudiar con mayor profundidad el digesto departamental de Montevideo en lo que refiere al apartado de publicidad y propaganda en espacios públicos y en bienes de dominio privado departamental. Asimismo, explica que la norma que regula la publicidad de los vehículos que prestan servicios de transporte de pasajeros por aplicaciones pasará a la Comisión de Legislación y Apelaciones de la Junta para su tratamiento. La oposición de la gremial de taxis a Uber se remite a 2015, cuando irrumpió por primera vez esta tecnología en la capital uruguaya. Desde ese entonces, choferes, gremialistas y empresas han pasado por distintas instancias de negociaciones mediadas por la Intendencia de Montevideo. A comienzos de 2022, Uber incorporó dentro de su oferta de transportes la posibilidad para los usuarios de pedir un taxi. Bueno, la nota está completísima, no hay mucho más para agregar. Otro round más y algo me dice que vamos a tener novedades en las próximas semanas. Y bueno, estamos acá con la última noticia del día de hoy, que es una convocatoria. Este próximo miércoles 8 de noviembre se reúne la Coordinadora de Usuarios y Usuarias del Transporte Público de Montevideo. ¿Qué van a tratar? Los temas para la próxima reunión del Consejo Consultivo del Transporte, nada más ni nada menos. Entre ellos la posición sobre el tema de la parada nocturna a demanda para las mujeres, que se acuerdan que hicimos la entrevista con Solana Quesada, que la pueden ver en este canal. Bueno, van a elegir también qué delegados van a representar a la coordinadora ante el Consejo Consultivo del Transporte Colectivo. Y como les decía, la reunión es este miércoles 8 de noviembre a las 17:30 horas en la Junta Departamental de Montevideo, calle 25 de mayo, número 609. Y quienes no puedan ir de forma presencial, pero quieran participar de todas maneras, está habilitado el Zoom. Se pueden conectar vía Zoom, solicitan el acceso al correo electrónico coordinadoratpm@gmail.com, coordinadoratpm@gmail.com, y ahí se les da el acceso. Así que bueno, esperamos una amplia y mayoritaria participación. Es importante participar, es importante, es el último consejo consultivo del año. Y es importante que los usuarios pongamos los reclamos que tenemos que poner arriba de la mesa
Así que bueno, están todos más que invitados, ojalá nos veamos ahí, sería una muy linda instancia para compartir. Y bueno, ahora vamos a pasar al espacio de entrevistas, que bueno, esperamos que les guste, porque realmente fue un gran lujo que nos dimos de poder entrevistar a Gonzalo Márquez. Así que bueno, con ustedes va la entrevista. Bueno, y en nuestro espacio de entrevistas contamos con el lujo de tener a Gonzalo Márquez, economista, es director de transporte público de la Intendencia de Montevideo, luego se pasó al sector privado como consultor independiente en temas de movilidad y bueno, ahora integrante del Centro de Investigaciones Económicas. Gonzalo, primero que nada, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y la primera pregunta, más allá de tu formación en economía, ¿cómo es este tema de vincular la economía al transporte? ¿Desde cuándo nace esta inquietud? Em, sí, digamos, yo hace ya unos 15 años que estoy vinculado a los temas de transporte. Comencé a incorporarme a partir del año 2008, que ingresé por concurso a la Intendencia de Montevideo como economista, en lo que era la conformación de la unidad del Plan de Movilidad Urbano que se estaba armando en ese entonces. Y bueno, estuve un par de años en la Intendencia del 2008 al 2010, después estuve en el Ministerio de Industria y Energía trabajando en temas de eficiencia energética en el transporte, las primeras experiencias de electrificación, empezar a estudiar esos temas. Luego volví a la Intendencia a partir del año 2012 y bueno, allí estuve desempeñando sobre todo diferentes responsabilidades técnicas. Y bueno, como vos contabas al inicio, entre el año 2018 y el año 2021 me tocó asumir una responsabilidad política de la conducción de la división de transporte. El vínculo entre la movilidad y la economía está presente por varios lados, ¿no? La relevancia del tema de la movilidad y el transporte tiene múltiples derivaciones que tienen que ver desde la posibilidad a través del transporte, por ejemplo, que las personas puedan acceder a llevar adelante determinadas actividades laborales, educativas, pero también tiene que ver con el acceso pleno al consumo de determinados bienes o servicios, esparcimiento, salud, educación, también lo decía, o sea que también desde una perspectiva de acceso a derechos, el transporte es fundamental en un área urbana, tiene derivaciones energéticas y ambientales, la forma en la cual la economía en la cual la movilidad se da en un área determinada, y por último, también tiene implicancias en la eficiencia. Esto es, la eficiencia en el sistema de movilidad de una ciudad va a impactar, por ejemplo, en los costos de los bienes y de los servicios, el tiempo que la gente dispone para movilizarse de un lugar A a un lugar B, y eso tiene todo que ver con la eficiencia en el funcionamiento de las actividades económicas también. Perfecto. Y un poco el formar este grupo de trabajo de movilidad dentro del SIMBE, un poco la idea es tratar de, además de poner el tema en la agenda, también un poco capacitar a quienes tienen que tomar las decisiones. Bueno, nosotros entendemos que el tema transporte público o el tema movilidad en general y transporte público en particular, no tiene aún la prioridad y la jerarquía política que debería de tener en las políticas públicas. Ujú. Te lo resumiría en estos términos. La mayor preocupación histórica sobre el tema de transporte público tiene que ver con el precio del boleto. Y esa discusión está lejos de ser la discusión más relevante en términos de transporte público. El precio solamente es una variable, pero hay aspectos que hacen a la calidad del sistema que son mucho más relevantes en cuanto a que podamos elegir o no esa forma de movilizarnos. Entonces nosotros partimos de esta base, de que el transporte público tiene que ser jerarquizado en su importancia en las políticas públicas, por el impacto que tiene en la vida de las personas, que es enorme. Entonces entendemos que hay allí un potencial eh, todavía en definitiva, por desarrollar en cuanto a lo que es la potencialidad del transporte público que rinde múltiples beneficios, como contábamos.
lo podemos mirar del aspecto ambiental, del aspecto energético, del aspecto de la equidad, del aspecto del acceso a las posibilidades, de un ámbito de convivencia social, como es el transporte público hoy, que es un tema tan complejo, ¿no? La forma como nos estamos relacionando y conviviendo en la sociedad. Bueno, el transporte público es un ámbito donde uno puede privilegiar la convivencia con otras personas, con personas de diferente condición económica, social, diferentes edades. Es un ámbito que tiene que ser un ámbito heterogéneo. Entonces, por esas razones entendemos que el transporte público tiene que ser una política de máxima prioridad. Con ese objetivo es que desde SIMBE nos proponemos generar los insumos. Nosotros estamos ahora trabajando en el desarrollo de lo que vamos a estar presentando de aquí a un mes, a principios de diciembre. Vamos a estar presentando lo que desde nuestro punto de vista es el diagnóstico de la situación del transporte público en Montevideo y el área metropolitana. Y vamos también a estar presentando algunos lineamientos generales por donde entendemos que deberían de transitar las propuestas. Ese va a ser el primer encuentro público que vamos a estar haciendo, como te decía, la primera semana de diciembre. Para luego, el año que viene, vamos a estar generando una segunda instancia donde vamos a estar presentando las propuestas concretas. Cuando decimos propuestas concretas es en los diferentes ámbitos que entendemos que tiene que haber transformaciones. Nos referimos a ámbitos institucional, a ámbito de recursos y de financiamiento del sistema de transporte, a ámbito que tiene que ver con aspectos regulatorios del sistema y también a propuestas concretas de transformación que podrán tomar la forma de un tipo de intervención propuesta en alguno de los corredores principales. O sea, nosotros nos estamos planteando como hoja de ruta poder presentar un diagnóstico en este año y propuestas concretas durante el año que viene. Los tiempos no son casuales porque justamente Ujú. pretendemos que esta agenda sea tomada como una agenda relevante en la propia campaña electoral y que el transporte público sea una de esas políticas sobre las cuales se esté discutiendo políticamente y se lo esté impulsando para, esperemos, en un próximo gobierno, a quien le toque gobernar, pueda tener un conjunto de ideas que en nuestra intención es aportarlas y que estén sobre la mesa para tener una agenda relevante de propuestas para llevar adelante. Perfecto, justamente a eso iba a ir, porque estamos ya entrando en periodo electoral y ya hay algunos partidos políticos que han creado sus propios grupos de trabajo sobre la temática de movilidad. ¿Cómo se posiciona SIMBE? ¿Es algo totalmente independiente de lo partidario? ¿Sí tiene relación con algún partido? Como para aclararlo un poco para el que recién, digamos, toma conocimiento. Súper pertinente tu pregunta. SIMBE es un centro de investigaciones completamente independiente, más allá Bien. de que cada uno de sus integrantes podrán tener sus propias posturas, pero no tiene ningún tipo de vínculo con un partido y así va a seguir siendo. El objetivo del SIMBE es aportar elementos para mejorar las políticas públicas. Ese es el objetivo. Perfecto. O sea que también comparten un poco la visión que dio Juan Salgado hace unas semanas, hablando de crear una especie como de master plan metropolitano. ¿Ustedes van por esa idea o van más por el tema de, bueno, tomando lo que hay, medidas puntuales para mejorarlo? No, a ver, me voy, te voy a decir acá algunas cosas, adelantando a algunas cosas que vamos a estar contando en este evento de principio de diciembre, ¿no? Nosotros tenemos un diagnóstico que es que este sistema de transporte, como lo concebimos hoy, con las características que hoy tiene, entendemos que ha llegado a su techo en cuanto a la capacidad de atraer y de retener a los pasajeros. O sea, este sistema de transporte, como está hoy concebido, con las características que tiene, no es hoy capaz de revertir lo que es el declive acumulado de varias décadas. Si lo vemos de una perspectiva histórica, el sistema de transporte trasladaba cerca de 400 millones de pasajeros a principios de la década del 90. El año 2022 cerró con apenas arriba de 200 millones de Ujú. boletos vendidos. Eso como consecuencia también del impacto del COVID, que fue muy fuerte,
Pero antes del COVID, en el año 2019, la venta era de 250 millones, o sea que ya se había procesado una caída enorme y claro que el COVID marca un escalón más. Bueno, nuestra postura es que generando pequeñas modificaciones, no es ese el tipo de intervenciones que son capaces de revertir y de recuperar la preferencia de las personas por el transporte público. No estamos diciendo que no sea pertinente tener pequeñas intervenciones en cuestiones que hagan al servicio. No estamos diciendo que eso no tenga un sentido. Lo que estamos diciendo es que eso no es capaz de revertir el proceso de deterioro de la capacidad de transportar pasajeros del sistema de transporte. Y por lo tanto, lo que entendemos es que como tendencia de no mediar una agenda de transformaciones profunda que intervenga sobre aspectos varios. No se trata de intervenir tiene que ser un abordaje integral que, vuelvo a repetir, tome aspectos institucionales, tome aspectos regulatorios, tome aspectos de recursos y tome aspectos de proyectos concretos que tengan como principal objetivo mejora sustancial de la calidad del sistema, entendida esta como disminuciones en los tiempos de viaje, mejoras en la regularidad y en la frecuencia y en la comodidad, en los aspectos energéticos y ambientales. Bueno, todo eso tiene que ocurrir junto. Esa agenda es una agenda de cambios profundos, no es tocar algunas cosas para mejorar algunos aspectos. No es eso lo que va a revertir el proceso acumulado que viene de décadas atrás. Perfecto. Nombraste en un momento el tema de los recursos. Siempre en tus intervenciones en las redes y bueno, y en las charlas en las que he estado, siempre haces hincapié con el tema de los recursos, de invertir. ¿Hay algún estudio o tienen pensado hacer algún estudio de el retorno de esa inversión? De poder decir, bueno, mire, usted que tiene que tomar esta decisión, si usted invierte 100 en esto, el retorno va a ser no solo retorno social, sino también un retorno económico en esto otro. Bueno, bien. A ver, esto que planteas es uno de los grandes temas de cómo evaluar los proyectos de transporte. ¿A qué voy con esto? Si uno pretende evaluar un proyecto de transporte público o una inversión en transporte público en términos de rentabilidad privada, voy a decir un ejemplo, ¿no? Este Ujú. proyecto que hoy se está discutiendo sobre un posible tranvía entre Ciudad de la Costa y la Plaza Independencia. Ese proyecto nunca va a tener un retorno económico, entendido esto de que alguien va a hacer una inversión y con lo que obtenga por la venta de pasajes repagar esa inversión. Eso no va a ocurrir porque no hay un negocio rentable desde ese punto de vista. Pero eso es así en Montevideo, pero es así en París, en Madrid, en cualquier ciudad del mundo. O sea, las inversiones en transporte público, los beneficios que obtienen, no son de este estilo. No es un negocio entendido como, bueno, voy a invertir en el caso de este tranvía, ¿no? No sé, 500 millones de dólares y entonces, no sé, voy a obtener 50 millones de dólares de recaudación de los boletos vendidos y con eso repago la inversión. Eso no va a ocurrir porque no es ese tipo de beneficios lo que otorgan las inversiones importantes en transporte público. En los países donde los sistemas de transporte son sistemas de excelencia, cuando vamos a ciudades europeas y añoramos y nos, qué bueno que sería que tuviéramos esta posibilidad de transporte en Montevideo. Bueno, todos esos sistemas, esas inversiones son básicamente a cuenta de fondos públicos, en donde los retornos son retornos que se miden en tiempo, en tiempos recuperados por los pasajeros, en mejoras ambientales, en mejoras en cuanto a la accidentalidad, en mejoras en cuanto a la calidad del ambiente en la ciudad, en cuanto a reducción de consumo energético. Son esos los beneficios que están asociados a los proyectos de transporte público. Cuando uno cuantifica esos beneficios y los monetariza, los economistas, o sea, cuando uno analiza proyectos de transporte, ese tipo de beneficios se contabilizan, se computan. Los proyectos de transporte, los buenos proyectos de transporte, tienen rentabilidad positiva, pero es una rentabilidad social al final del día. No es una rentabilidad económica para un inversor que viene a poner dinero. Pero vuelvo a decir, y me parece que esto es bien importante, esto no es que esto sea así en Montevideo. Cualquier sistema de metro, de tranvía, de cualquier ciudad europea,
sigue esta lógica. La lógica usual es que los fondos públicos son los que aportan la inversión inicial y luego aportan también una parte de los costos operativos. Pero eso no se van a encontrar inversores privados dispuestos a ingresar en un negocio de ese tipo porque no hay un retorno de tipo económico privado atrás de la inversión en transporte público. Perfecto. La matriz energética basada en electricidad llegó para quedarse, ¿no? Es el futuro. Es el presente y es el futuro. Uruguay tiene una oportunidad tremenda allí de, de, de colocarse a la vanguardia. Eh, no es eso lo que ha ocurrido, digamos, en los últimos años. Uno puede, cuando mira la región, por ejemplo, Chile y en Colombia han dado saltos enormes en electrificación de su flota. Santiago de Chile y Bogotá, como las dos ciudades fuera de China, que tienen en ambos casos flota arriba de los 1.500 ómnibus eléctricos, pero también Medellín, Cali. Ahora Chile está generalizando el transporte eléctrico a Valparaíso, a Concepción, a otras ciudades chilenas. Y bueno, la realidad es que nosotros en estos últimos años no hemos podido avanzar en esa velocidad. Tenemos todas las condiciones para plantearnos objetivos súper ambiciosos. Cuando digo súper ambicioso es poder plantearnos que en 10 años el 100% de la flota metropolitana, urbana y suburbana sea eléctrica. Claro que para eso hay que hacer una cantidad de cosas, no son cosas que ocurran solamente porque los privados tomen decisiones, los privados tienen que hacer su trabajo, pero ahí tiene que haber una política, sobre todo una política pública, que marque cuál es el rumbo y que marque cuál es la velocidad. Son las dos cosas, el rumbo y la velocidad. El rumbo, estamos hoy todos de acuerdo, me parece que es de esas cosas que hoy hay consenso entre los partidos acerca de que la electrificación de la flota es virtuosa, pero lo que creo que nos está faltando todavía es definir una velocidad mucho más rápida que con la que venimos avanzando. Vuelvo a decir, tenemos todas las condiciones para poder hacerlo, hay que resolver algunos temas, algunos cuellos de botella, uno de ellos es el aspecto financiero, no económico. ¿A qué me refiero? Económico es, al cabo de la vida útil, un ómnibus eléctrico comparado contra uno convencional es ampliamente conveniente en términos de costo. Tiene un menor costo cuando uno compara la compra, el mantenimiento y el costo energético de un ómnibus eléctrico versus uno convencional. El eléctrico es mucho más conveniente. Hay un cuello de botella al inicio que es el financiamiento, porque un vehículo eléctrico cuesta el doble o 2 veces y media lo que cuesta uno convencional. Y ahí seguramente hay que trabajar mucho más intensamente en el diseño de mecanismos de financiamiento del estilo de los que ya tiene desarrollado, por ejemplo, el sistema de transporte público de Montevideo a través de los fondos de financiamiento. Pero primero, esto tiene que ser una política nacional, porque la electrificación del transporte público debería ser una política nacional, y sobre todo, además de eso, hay que darle una mayor envergadura, un mayor tamaño. Hay que hacer fondos más grandes, hay que encontrar un esquema que permita realmente superar ese cuello de botella de la inversión inicial. Pero el repago surge de los propios ahorros que los ómnibus eléctricos generan en su funcionamiento. Perfecto. Pasando a otro tema. Planteaba, bueno, cambios a nivel de gubernamentales, cambios en el sistema. Las empresas, el sistema que actualmente tienen las empresas, ¿eso también va a haber algún análisis de cómo es el negocio para ellas? ¿Va a haber alguna propuesta del CIMBE en ese sentido? Como te decía, nosotros vamos a analizar todos los aspectos relevantes que tienen que formar parte de la transformación. Y porque tiene que ser integral, porque esto no se resuelve de a pedazos, porque son tantas las cosas que hay que hacer para que las transformaciones sean de verdad. Voy a poner un ejemplo, ya que estábamos analizando el caso del proyecto del tranvía. Para que un proyecto de esa envergadura, ¿qué es el tipo de proyecto en el cual tenemos que pensar? Yo no estoy diciendo que sea ese o que sea otro, digo, ese es el tipo de proyecto en el cual tenemos que pensar. Pero vuelvo a decir, pero no como un proyecto solo, tenemos que pensar en la integralidad que hay atrás de eso. Entonces, un proyecto de esas características requiere, por ejemplo, una reestructura de líneas enorme.
no tiene sentido que si tú tenés una línea eh, que estás jerarquizando, que la estás priorizando, que pretende y aspira a dar un servicio de excelencia, que transite por Giannatasio, Avenida Italia, 18 de julio, no tiene sentido, no sé, que tengas los servicios que hoy corren de las empresas, de las líneas suburbanas que van por Giannatasio y por Avenida Italia, pero tampoco tiene sentido que los recorridos de las empresas urbanas que hoy hacen eso sigan haciéndolo. O sea, va a requerir una reestructura enorme. Cuando uno reestructura recorridos y líneas, altera las condiciones económicas de cada empresa. Porque, digamos, hoy cada empresa, mal que bien, tiene una situación de equilibrio económico que podrá ser un poco más precario o menos precario, pero que ahí está, funciona. Cuando uno se pone a tocar recorridos y entonces dice, bueno, esta línea que antes salía del Pinar, salía de Pinar Norte, ¿no? Y hacía unas vueltas al norte de Giannatasio y luego tomaba por Giannatasio y iba por Giannatasio en Italia y Uruguay hasta Montevideo. Obviamente que no tiene sentido en un esquema, por ejemplo, con un tranvía de que eso siga ocurriendo. ¿Qué se va a requerir, por ejemplo, de una línea de esas características? Bueno, que seguramente genere un servicio de mucha mayor frecuencia al norte de Giannatasio, en Pinar Norte, por ejemplo, de mucha mayor frecuencia para que para acercar a un nodo de transbordo de donde salga el tranvía y que eso funcione aceitadamente. Ahora, cambiar esa lógica de las empresas y cambiar su estructura de remuneración, o sea, son una cantidad de cosas que hay que cambiar Exacto. y entre las cosas que va a haber que contemplar es cómo es que se van a preservar los equilibrios económicos de los operadores, porque seguramente atrás de una transformación de este tipo, uno tiene que pensar cómo es que las empresas que hoy están operando y que hace décadas que operen, cuál va a ser el nuevo rol que van a poder tener. Pueden tener incluso un rol también en la propia operación del tranvía, pero vuelvo a decir, cualquier cosa que ocurra va a cambiar enormemente la situación económica actual. Una de las formas de contemplar esos cambios es, por ejemplo, cambiar la lógica de remuneración de las empresas de transporte. Hoy, Ujú. la remuneración de las empresas de transporte, como vos sabés, Mauricio, y quienes conocen el sistema de transporte, es por boleto vendido. Así se producen algunas cuestiones inconvenientes en el sistema, por ejemplo, la competencia entre Exacto. ómnibus en los recorridos compartidos, ¿no? ¿Por qué? Porque el ómnibus que está atrás quiere pasar al que está adelante para llegar antes a la parada, para llevarse a la gente, ¿por qué? Porque esos son sus ingresos, en definitiva, ¿no? Bueno, si yo voy a decirle a una línea que hoy hace esa lógica por Giannatasio, que quiero que esté dando vueltas por el Pinar Norte para acercar gente, lo mismo que por Pinar Sur o por cualquier parte al norte o al sur Ujú. de Giannatasio, pero también de Avenida Italia, quiero que pase a cumplir otro rol, seguramente voy a tener que remunerar esa actividad no por boleto vendido, sino por kilómetro recorrido. O sea, yo le voy a tener que decir, este es el servicio que usted tiene que hacer y esta es la remuneración que usted va a tener por hacer esta cantidad de kilómetros que se le está indicando que tiene que hacer. Esto es central porque atrás de un proyecto de tranvía no deberíamos de pensar solamente en el eje. El eje es una parte, el eje me refiero a el Pinar hasta el centro de la ciudad a través de Giannatasio, Avenida Italia y 18 de julio. Eso está ok, pero la gente que llega hasta el eje caminando es la gente que vive a 200, 300 metros del eje. Hay gente que vive a 10 cuadras, 15 o 20 cuadras, que necesita que el transporte le funcione no solo en el eje, sino que funcione en su casa. ¿De qué me va a servir a mí tener un tranvía, no sé, que pase cada 5 minutos, si cuando llego al lugar donde tengo que ir a transbordar para mi destino final, que capaz que es a 20 cuadras al norte o al sur de Giannatasio, tengo que esperar después 15 o 20 minutos para transbordar? No me va a servir. ¿De qué me sirvió ese tiempo que me ahorré en el eje si después tengo que esperar 15 o 20 minutos para transbordar? Eso no va a ser un buen servicio. Por eso es que las soluciones tienen que ser integrales y de punta a punta. Perfecto. Seguramente para poder avanzar con éxito en estas cosas se van a requerir, efectivamente, como contaba, cambios regulatorios, no necesariamente cambios en la forma societaria de las empresas, no visualizamos en principio problemas Ujú. ahí, entendemos que no hay ahí restricciones que impidan pensar en las soluciones que hay que pensar. Perfecto.
Bueno, acá en pantalla está la página web del SIMBE. Estaría bueno que comentaras un poquito, ya hay en la sección del grupo de trabajo de transporte algunos documentos, que nos contaras más o menos de qué se trataran, de qué se tratan. Sí, nosotros presentamos, ya hay colgados 6 materiales, hay 4 informes y 2 entrevistas, porque, a ver, el grupo está produciendo cosas, en el grupo hay varios economistas que estamos trabajando ahí, que estamos produciendo diferentes tipos de materiales que tienen que ver con diferentes aspectos del sistema de transporte. Entonces, por ejemplo, hoy hay un primer trabajo que pone, que es como es el primer trabajo que colgamos, en donde argumenta por qué el transporte público es relevante. ¿Por qué la relevancia del transporte público? Lo que contaba al principio de la entrevista, y toda una argumentación de cuáles son las razones por las cuales entendemos que el transporte público tiene que ser una política de las más relevantes. Ese es un primer documento. Hay otro segundo documento de análisis que lo que hace es analizar las consecuencias que el COVID tuvo sobre el transporte público. La Ujú, consecuencia es en la propia disminución de los pasajeros, pero nosotros avanzamos en otra dimensión, que es que esa disminución de los pasajeros no fue homogénea. ujú, Encontramos patrones, patrones de comportamiento diferente. Encontramos que hoy la demanda de transporte, la cantidad de pasajeros está un 15-16% por debajo de lo que era el año 2019. Pero si uno lo analiza en cuanto a los barrios, de acuerdo al ingreso, al nivel de ingreso de ese barrio, ¿qué es lo que encuentra? Encuentra que en los barrios de mayores ingresos la caída no es de un 15, es de un 25%. Es mucho más. Y sin embargo, en los barrios de ingresos bajos, la caída no es de un 15%, es de un 5, 6, 7%. O sea, es mucho menos. ¿Qué es lo que hay atrás de eso? Bueno, lo que hay atrás de eso es que el COVID lo que ha hecho es una disminución de las personas, pero sobre todo, mucho más de aquellas personas que no son pasajeros cautivos, de aquellas personas que encontraron otra alternativa a través de un auto, por ejemplo. ¿Quiénes son los que están quedando en el transporte público? Aquellas personas que no tienen alternativa. Y eso es un problema para el transporte público como concepción, porque si lo que estamos diciendo hace un rato es el transporte público tiene un enorme potencial como un factor mejorador de la propia convivencia, donde personas de diferentes clases, social, edades, se mezclan en ese ámbito y conviven, bueno, pues resulta que el COVID nos está dejando un sistema de transporte público en donde las personas de ingresos altos y medios se bajan y los que no pueden bajarse son los de ingresos bajos porque no tienen alternativa. Ese es el segundo informe. Hoy publicamos otra serie de otros 2 informes más. Uno que explica sobre el funcionamiento de la paramétrica, de los subsidios, de financiamiento del sistema de transporte. Y otro informe más, que en ese caso es de mi autoría, que hace un análisis de cómo hoy está funcionando el esquema impositivo a los autos eléctricos. Hoy hay una gran variedad de políticas que están apoyando la incorporación de autos eléctricos, autos particulares eléctricos, y la postura nuestra es que eso tuvo un sentido como puntapié inicial para mejorar, para que se genere ujú. digamos, un empuje inicial a la movilidad eléctrica particular, pero que no tiene sentido continuar hacia adelante, por ejemplo, exonerando el IMESI, la tasa general arancelaria, la patente, a los autos eléctricos individuales. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que hacer es apuntar nuestras baterías a la movilidad sostenible, no a los Claro. autos individuales. Entonces tenemos que potenciar el sistema de transporte y también las modalidades activas, moverse caminando, moverse en bicicleta. Entonces entendemos que el eje tiene que ir por ese lado. Esos son los 4 informes que están subidos. Y además de eso, hay 2 entrevistas, porque además de nosotros estar produciendo cosas, también nos interesa que otras personas, que no forman parte del CIMBE, pero que son personas que están trabajando en estos temas y que tienen cosas relevantes para decir, las hemos entrevistado. Entonces tenemos ya 2 entrevistas subidas. La primera con el sociólogo Diego Hernández, que nos Ajá. sirvió para analizar el vínculo entre la movilidad y los aspectos de equidad en la movilidad y en el transporte público. Y la segunda, que también subimos hoy, con la economista María Eugenia Rivas,
en donde la entrevista trató sobre lo que se conoce como las externalidades del transporte. Esto es, cuando se hace un proyecto no sé, de una autopista o de cualquier proyecto de transporte, ocurren algunas cosas que en economía se conoce como externalidades positivas o negativas. Cuando son positivas es porque generan beneficios y cuando son negativas es porque generan perjuicios. Entonces, por ejemplo, los proyectos que privilegian al transporte público, al transporte individual, al transporte particular, están asociados a una cantidad de externalidades negativas, de efectos negativos, como es la congestión, porque son causantes de la congestión, son causantes de la polución, son causantes de accidentalidad. Bueno, esas cosas se tienen que cuantificar para una adecuada evaluación de proyectos de movilidad. Entonces, bueno, esos son los 6 materiales que hoy ya están disponibles en el sitio, así que todos los que estén interesados en la materia, que supongo que son los que ven el canal, eh, están invitados y tienen una cantidad de materiales allí para acceder. Y eso vamos a seguir subiendo cosas durante todo este tiempo porque ese es el objetivo. A través de estos trabajos, de estos estudios, mejorar la disponibilidad de información y también de la propia priorización del tema en la agenda pública. Bueno, Gonzalo, muchísimas gracias por tu tiempo, por bueno, todo este material que ya estamos compartiendo, invitamos a todos a verlo. Y bueno, vamos a seguir en contacto porque seguramente va a haber más material, más informes, más cosas en las que el SINVE va a querer posicionarse. Así que bueno, muchísimas gracias y bueno, será hasta la próxima. Bueno, no, muchas gracias a vos por la entrevista. Saludos para todos. Y así llegamos al final de una nueva edición de Infomovilidad. Muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por estar ahí, por acompañarnos en una nueva edición. Espero que hayan disfrutado tanto la entrevista como las noticias y los desvíos, como siempre. Toda la información saben que la tienen acá. Bueno, a quienes puedan y quieran apoyarnos, tienen enlace en la descripción para hacer llegar sus donaciones, las cuales agradecemos muchísimo para seguir mejorando, para seguir teniendo mejores contenidos, mejores entrevistados, mejores equipos, mejor calidad. Muchísimas gracias desde ya. No se olviden de seguirnos, de darle me gusta a este video, de compartirlo con sus amistades o a quienes les parezca que les puede interesar. Nos ayudan un montón. Así que bueno, gracias nuevamente y será hasta la próxima semana.